Buenas tardes, chavales. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de micrófonos. Podemos distinguir tres tipos de micrófonos. Los dinámicos. Los micrófonos dinámicos usan un diafragma, una bobina de voz y un imán. La bobina de voz está rodeada por un campo magnético y va unida a la parte trasera del diafragma. El movimiento de la bobina de voz en este campo magnético genera la señal eléctrica, correspondiente al sonido captado. Los micrófonos dinámicos tienen una construcción relativamente simple, por lo que suele ser bastante asequible y resistente. Son capaces de soportar niveles de presión sonora muy elevados y prácticamente no se ven afectados por niveles extremos de temperatura o humedad. Los de condensador. Los micrófonos de condensador se basan en un bloque de diafragma, placa trasera, cargado eléctricamente que forma un condensador sensible al sonido. Cuando el diafragma se mueve a causa del sonido, el espacio que queda entre este diafragma y la placa trasera varía, cambiando también la capacidad del condensador. Esta variación del espacio produce la señal eléctrica. Todos los micrófonos de condensador necesitan corriente eléctrica, tanto sea a través de unas pilas o por la alimentación Phantom, procedente de una mesa de mezcla. Los micrófonos de condensador son más asequibles y ofrecen un sonido más suave y natural, especialmente en las frecuencias agudas. Los de cinta. Un micrófono de cinta es un tipo de micro dinámico que usa una fina película o una cinta conductora de la electricidad colocada entre los polos de un imán. Los micrófonos de cinta son habitualmente bidireccionales, capturan el sonido procedente delante del micro y de la parte trasera, pero no de los lados. Las características básicas de los micrófonos. La sensibilidad. Es la especificación técnica que refleja la eficiencia del micrófono en cuestión. La sensibilidad es el voltaje que proporciona el micrófono a su salida en función de la presión acústica que incide en su membrana. Las condiciones para proporcionar la sensibilidad del micrófono son la frecuencia de la señal, la distancia entre el micrófono y la fuente sonora y el ángulo de incidencia de la señal acústica. La respuesta en frecuencia. Esta característica es de las más importantes, ya que representa la fidelidad del micrófono. La respuesta en frecuencia es la sensibilidad que tiene el micrófono en función de la frecuencia de la señal acústica. La directividad. La directividad del micrófono es en su sensibilidad en función del ángulo de incidencia de la señal acústica. Puede ser omnidireccional, bidireccional, cardioide, supercardioide, hipercardioide. La impedancia de salida. La impedancia es la resistencia del micrófono frente al circuito eléctrico de la tarjeta. El ruido equivalente. El ruido equivalente es el ruido del fondo que genera el micrófono a su salida cuando no hay señal útil. El nivel de SPL máximo, el nivel máximo de presión acústica que soporta el micrófono a partir del cual crea distorsión. El margen dinámico, margen de nivel acústico en el que el micrófono responde de manera óptima, por encima del ruido equivalente y sin generar distorsión. En la respuesta impulsional, capacidad del micrófono de responder a señales transitorias. Este valor depende de la inercia que tenga la membrana del micrófono. Afecta la calidad de la captación en instrumentos con mucho ataque como por ejemplo la percusión. A continuación vamos a explicar los gráficos de un micrófono dinámico, de condensador y de cinta. En esta gráfica tenemos el Shure SM58, que es un micrófono de dinámico. Como podemos ver, este gráfico nos representa la frecuencia y los decibelios de atenuación o de color. De la frecuencia más baja, de 50 a 200 más o menos, podemos ver que hay una atenuación, por lo que este micrófono no capta bien las frecuencias graves. Y luego desde 200 hasta 2000, 5000 podemos ver que es más o menos plano, tiene una respuesta plana, con lo que este micrófono será bastante bueno para las vocales, o sea, para los vocalistas. Luego, desde 5000 en adelante, las frecuencias más agudas, podemos ver que está un poco coloreado, con lo que eso también indica que es un micrófono para vocalistas, ya que atenúa las frecuencias más agudas de la voz. Luego tenemos la gráfica del Shure SM7B, que es un micrófono de condensador, y como podemos ver también es un micrófono para la voz, más concretamente para un estudio, ya que los micrófonos de condensador son mucho más sensibles y también las frecuencias graves están más atenuadas y
a medida de que vamos llegando a las frecuencias medias vemos que está mucho más plano, y aquí en cambio en las frecuencias agudas también tiene una frecuencia, una fidelidad más plana. Luego por último tenemos el micrófono de cinta, que es el Telefunken U47, y este micrófono es bastante caro y se puede comprobar en la gráfica que prácticamente en todas las frecuencias tiene una fidelidad plana. En los graves tiene un poco de realce, y en las frecuencias más agudas también. Este micrófono es un micrófono de estudio y tiene bastante fidelidad plana.